Ahora sí, entonces ya estamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, hoy titulada Debatiendo sobre cómo lograr que el zorro cuide las gallinas. Vamos, Aurelio, comenzamos. Bien, la columna, el título de la columna se relaciona directamente con los contenidos que aparecieron en el acto de conmemoración del centenario de YPF y que dieron lugar a una crisis política que todo el mundo conoce y concluyeron, por lo menos episódicamente, con el alejamiento de Culfas. Yo no quiero en esta columna meterme en la interna, Sí. porque creo que más importante, mucho más de fondo que la interna, e inclusive que las cosas que se ventilaron en la interna, es lo que no se dijo en esa controversia, y que queda como oculto si no lo explicitamos, porque la vicepresidente le reclamó a Alberto Fernández el uso de la lapicera para presionar sobre Pablo Roca. Y a su vez, la famosa respuesta en off que terminó con el alojamiento de Culfas habla de un hipotético desarrollo de los pliegos de la licitación del gasoducto acomodado a las necesidades de China. Entonces, todo termina girando alrededor de Techín y las relaciones con Techín. Y queda en la penumbra el tema de por qué tenemos que tratar con Techín, por qué dependemos de Techín en esta cuestión tan importante, una obra decisiva para revertir el balance energético nacional y llegar en algún momento de ser importadores de gas a la condición de exportadores de gas, con todo lo que eso representa desde el punto de vista del manejo de divisas y de ahorro nacional y de enriquecimiento nacional. Porque digamos, se soslaya o directamente no se considera ¿por qué estamos dependiendo de Techín? Y estamos dependiendo de Techín porque en la década del 90, una década en la cual todos los actores que están en la primera línea de la decisión en el frente de todos esos actores, de una manera o de otra, secundaron a Menem, o por lo menos, o como mínimo, no lo combatieron, mientras Menem llevaba adelante un conjunto de privatizaciones, entre las cuales está la privatización de la siderurgia nacional, que es la que le dio a Techín un gran impulso con la compra de Somisa, la principal empresa estatal del rubro y una de las grandes empresas, creo que estaba entre las primeras 20 empresas de toda la nación, ¿no? Que eran propiedad del Estado. En esas privatizaciones, el menemismo entregó al capital privado, o sea, a lo que el título de la columna llama los zorros,
les entregó los puertos y el manejo de la hidrovía, los ferrocarriles, los teléfonos, todo el sistema telefónico, YPF, gas del Estado, todo lo que es referido a la energía eléctrica, la generación, la transmisión de energía eléctrica y la distribución. El correo. En el caso del correo, la Argentina fue el único país del mundo que privatizó el correo si se excluye a Nigeria y a Burundi. Los aeropuertos, el control del espacio radioeléctrico, todo lo que se refiere al agua, el sistema metropolitano de saneamiento y distribución del agua, que en el caso nuestro, en el caso de Córdoba, fue replicado con la entrega del agua a una empresa privada, y actualmente sigue en esa situación. Y además, toda la siderurgia y la petroquímica, que en el caso de la siderurgia es justamente lo que estamos aludiendo cuando hablamos de Techín. Según el trabajo, el estudio de Daniel Aspiazu sobre las privatizadas, vemos en el periodo que va de 1993 al 2001, las 200 mayores empresas del país embolsaron ganancias por 29.000 millones de dólares. De esas ganancias, las privatizadas por Menem se llevaron el 60%. Las empresas vinculadas a las privatizadas, pero que no eran directamente privatizadas, casi el 29%. Y el resto de las empresas, o sea, las empresas que habían sido privadas antes de Menem, sí, solamente el 11,7%. Esos datos dan una idea de la magnitud del desguace estatal, sí, que se hizo en la década del 90, que Aspiazu pone de relieve señalando que si uno excluye el caso de la desintegración de la URSS, de la Unión Soviética, y el paso a capitales privados que derivó del desastre geopolítico que significó y económico que significó el derrumbe de la URSS, que generó también efectos catastróficos sobre la población soviética, al punto de que disminuyeron en 10 años la expectativa de vida y hubo un empobrecimiento general. Bueno, Aspiazu dice, si uno deja de lado ese caso, el sí, caso de la Argentina del 90 es el más grave del mundo. Ahora, ¿por qué no se menciona esto? No se pone de manifiesto la significación desastrosa que tiene sobre la actualidad nacional, y estamos discutiendo sobre cómo tratamos con Techín. Creo que la explicación es que la dirigencia actual del peronismo ha resuelto condenar a Menem, pero al mismo tiempo ha naturalizado la Argentina menemista. Claro, sí, sí. Estamos viviendo en la Argentina menemista. Claro que sí. Esta Argentina donde han desaparecido de esa nómina de las grandes empresas del país, las empresas del Estado, que eran las más grandes empresas nacionales antes de Menem, las que explicaban el grueso de la facturación del país,
las que obtenían los mayores márgenes de producción, en las que dominaban la situación nacional, a pesar de que venían siendo, desguazadas de atrocitos, claro, dañadas sistemáticamente desde el año 55 en adelante, porque por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles, el daño empezó en el gobierno de Frondizi con el plan Larkin y se prolongó en el tiempo, y entonces cada vez tuvimos ferrocarriles que funcionaban peor, y entonces todo eso predisponía al público a no apreciar los ferrocarriles del país como lo aprecian las poblaciones de los países donde el Estado se ocupa de que los ferrocarriles funcionen. Lo mismo ocurrió con los teléfonos. También, era tan desastrosa la gestión claro. pública de los teléfonos que se preparó el clima para que la población recibiera como una buena noticia la privatización. Pero ¿por qué? Porque habían preparado toda la situación para que esto no funcionara. Prepararon el escenario, indudablemente, prepararon ¿no? Prepararon el escenario. En algunos casos ni siquiera eso tuvieron que hacer porque no había razones válidas para cuestionar, por ejemplo, cómo funcionaban los aeropuertos, o cómo funcionaba YPF, o cómo funcionaba el gas del Estado. En realidad cualquiera que haya hecho un trámite hoy en Enargat sabe que no cambió nada. Mejor dicho, no cambió nada desde el punto de vista de la eficiencia. Lo único que cambió es que las ganancias generadas por el sistema se las llevan a empresas privadas. Entonces, estamos discutiendo, o mejor dicho, los políticos de la Argentina, los políticos del campo nacional y popular, ni hablemos de los demás directamente festejan la Argentina menemista y la quieren perfeccionar, si es que cabe el término. La quieren llevar al país a un estado mayor todavía de desguace. Hasta René Larreta habla de la posibilidad de reprivatizar YPF, y Macri habla de aerolíneas como un sistema de ómnibus con alas, desvergonzadamente. Pero el caso es que en nuestro campo no hay una dimensión, y no la ha habido nunca, porque si bien, el ciclo del kirchnerismo significó un viraje en relación al manejo de la economía nacional, pero la reconstrucción de la Argentina anterior a la década del 90 no fue nunca un objetivo. Tan es así que en algunos momentos Paulo Roca aparecía en los discursos oficiales de esa época como una expresión de la burguesía nacional, que no lo ha sido jamás. No lo ha sido jamás. En realidad Pablo Roca forma parte de un sistema que en otras épocas se llamaban los contratistas y proveedores del Estado, un sistema mafioso que explica cómo, en el caso de Techín, el ingeniero Agostino Roca, el abuelo de Paulo, llegó a la Argentina después de ser cuestionado en Italia por haber sido un puntal industrial del régimen de Mussolini. Fundó una empresa, una pequeña empresa con 15 obreros, y al cabo de algunas décadas tenía un imperio mundial. Sí. Lo mismo pasó con la familia Macri, porque Franco Macri también llegó casi, diríamos, con una mano atrás y otra adelante, ni siquiera sabía el castellano. Claro. Y bueno... Se los llamaba así, los contratistas del Estado, ¿no? Sí. Claro, los contratistas y proveedores del Estado se hicieron ricos con métodos mafiosos de complicidad estatal. Pero eso que era grave ya, era mucho menos grave que directamente el haberlos
haberles entregado las empresas del Estado argentino. Esta cuestión de cómo lograr que el zorro cuide las gallinas también se planteaba, yo me acuerdo perfectamente, en los años de Néstor y Cristina Kirchner, cuando se empezaba a debatir sobre cómo obligarlos a las empresas que tenían la concesión de los ferrocarriles a invertir algo, porque no querían invertir un mango. Claro, no, nada. Del mismo modo que los españoles de Repsol estaban dedicados a vaciar los pozos petroleros descubiertos por la vieja empresa estatal y a dejarnos en Pampa y la Vía. Claro. Pero eso no tiene nada de particular, porque lo curioso que ocurre en el debate actual es que se enuncian cosas de un modo o contradictorio o incoherente o por lo menos inconsecuente. Por ejemplo, y no, digamos, sigo planteando la cuestión en los términos de un debate conceptual, no en términos internistas, porque por ejemplo cuando la vicepresidente plantea en Chaco que dice, para nosotros como peronistas el capitalismo de Estado no es una novedad. Ahora, lo dice así, señala al mismo tiempo que China en 7 décadas pasó del hambre a la tecnología de punta, pero no se le ocurre explicar por qué la Argentina, que en el año 49, cuando los chinos llegaron al poder, fabricaba aviones, está como está, y por qué, si el modelo chino es un modelo exitoso, acá en lugar de aplicar el capitalismo de Estado, estamos en una situación en la cual hemos desguazado el Estado, lo hemos destruido y hemos colocado al frente de la economía a este conjunto de mafiosos que son los que manejan los aeropuertos, las hidrovías, los puertos, tanto que se ha hablado últimamente de Vicentín. los puertos como y de Vicentín Sí. como mecanismo de fuga, pero mucho bla bla, pero no hacemos nada. No hacemos nada para que el Estado vuelva a ser el dueño de los puertos. Ni siquiera, digamos, ni siquiera lo planteamos como un problema. Claro. Y entonces, todo este cuadro, digamos, donde el debate se falsea acerca de si alguien es más o menos enérgico con Pablo Roca, todo este cuadro tiene una naturaleza tal que parece más bien fruto de una voluntad de hundirle los ojos con los dedos al adversario interno que de formular de una manera adecuada los problemas del país. Sí. y establecer una perspectiva que nos puede llevar a otro lugar. Indudablemente, sí. Porque cuando en el mismo discurso del Chaco, Cristina Fernández dice que el capitalismo, según ella, es el mejor sistema de producción de bienes y servicios, pero va a donde las ganancias lo llevan, está definiendo correctamente cuál es la naturaleza del capitalismo. Pero entonces, si esa es la naturaleza del capitalismo, el Estado no puede ser alguien que se dedique a estudiar cómo duerme con el enemigo. Tiene que ser alguien, el Estado, que sepa, como lo saben los chinos, Claro. como lo sabía Perón, que el Estado, manejando los elementos fundamentales de la estructura económica, el que garantiza que el mercado
acotado por ese poder, Claro. pueda funcionar como un eficaz productor de bienes y servicios. Sin lugar a Porque dudas. mí no, Claro. perdón, María Inés. Claro, acuerdo totalmente. O sea, si no se hace eso, bueno, no se puede. Si no tenemos en cuenta todo lo que viene pasando desde hace tanto tiempo, bueno, no pidamos entonces, es como decimos, cosas que no se pueden hacer. Es que claro, porque alguien podría decir que Sí. todo lo que estoy diciendo es teoría, que lo que importa es cómo se gestiona. Ahora, frente a esa respuesta partidaria del pragmatismo y de no encarar los problemas conceptuales, yo a esa teoría, a ese planteo, le diría que eso es lo mismo que decir que lo que importa de un cirujano es que opere bien y tiene poca importancia que estudie anatomía. Claro. Sí. Claro, porque Sí. no Cuando es posible, fundamental, claro. Claro, no es posible encarar ningún problema bien en la gestión, en la práctica, si la visión conceptual, estratégica, no es la correcta. Claro. Bueno, entonces estamos en esa situación que creo que tenemos que empezar a plantearla como una manera de soslayar el fondo de las cuestiones y digamos y estar debatiendo como quien se va por las ramas. Claro. Entonces, bueno, creo que es hora de que nos vayamos planteando estos grandes temas en los cuales está el secreto de la situación. Sí. El país no va a salir si no formula adecuadamente como una política tendiente a recuperar el manejo de la economía nacional. El manejo de la economía nacional no puede lograrse si no se tienen las herramientas necesarias. Claro. Sí. No es cuestión de decir cómo los controlo. El Estado no puede solamente controlar. El Estado tiene que tener poder y solamente tiene poder en la medida en que tiene el manejo, como lo tenía la Argentina peronista, de los resortes fundamentales de la economía. Claro. Eso es lo que yo quería transmitir hoy. Y ha sido muy valioso, Aurelio, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta el sábado que viene. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores.